Amén, amén. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, bendecido. Bienvenidos a esta clase esta noche, ¿verdad? Y estamos en victoria nosotros. Amén. Vamos a compartir ahora la presentación. Vamos a la clase de eventos del porvenir, que es una clase bella que a mí me gusta mucho. Y me imagino que a ustedes también. Y esta no es, pero bueno, miren qué cosa. Déjenme abrirla entonces. Esta es la de sociología. Esta es la de eventos. Amén. Estamos en ella, la vemos. Amén. Y yo no sé por qué solamente veo a una estudiante. ¿Qué pasó con las demás? Ahora veo más, pero no. Ok. Lo que pasa es que no quiero ponerlos a todos. Ahora sí, ok. So nos vamos aquí con eventos del porvenir y estamos en los capítulos 25, 26 y 27. Quiero decirles que la semana pasada pareció que se me desapareció el capítulo 23, ¿verdad que sí? Que lo busqué y no lo encontré. Entonces lo busqué hoy yo dije, pues le voy a dar el resumen, no lo pueden perder, pero encontré que lo que se me perdió fue el título que dice capítulo 23, pero el material estaba envuelto en lo que dimos. Por eso no lo traje, amén. So, estamos en el capítulo 25 que nos habla del concepto de reino en el Antiguo Testamento. Disculpen un momento, Nancy, ¿me puede hacer un favor? Pasarme una botella de agua. El reino, el concepto, ¿qué pensaban? ¿Qué se hablaba del reino en el Antiguo Testamento? ¿Se hablaba de eso? Thank you. ¿Se mencionaba o no se mencionaba? Hoy vamos a aprender acerca de el reino, ¿ah? El concepto de reino en el Antiguo Testamento y después en el Nuevo. Amén. Y estamos hablando de Pentecost, que es el que nos da esta clase, que hizo tremendo trabajo, tremendo hombre, porque yo no había visto un libro tan bueno, tan interesante, cubriendo tanto material como este. Lo cubrió todo. Amén. Pentecost nos explica que el Antiguo Testamento presenta dos grandes manifestaciones del reino de Dios. Número uno, el reino eterno. En el Antiguo Testamento se menciona el reino eterno y el reino teocrático. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos reinos? ¿Alguien me puede decir? Solamente mirando las palabras, reino eterno y reino teocrático. Tienen que ver el primero, tiene que ver con tiempo, ¿verdad que sí? El reino eterno, el reino que va a durar para siempre, un gobierno universal y continuo de Dios. ¿Quién va a ser el rey? Dios. Y el reino teocrático nos habla del gobierno directo de Dios sobre su pueblo y en la tierra. Amén. Hay uno eterno, hay uno teocrático, una teocracia, que quiere decir que el gobierno es Dios. Nosotros hoy día no tenemos una teocracia, tenemos presidente, en Israel un prime minister, en otros sitios hay un rey, pero cuando Dios manda a Él, cuando Él es el que gobierna, cuando Él nos dice qué hacer, se llama un reino teocrático, el gobierno directo de Dios sobre los hombres, sobre la tierra. Él es el que le dice a uno qué va a hacer, los movimientos. Él es el que pelea las guerras. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, Él dirigía a los reyes y les decía, vete por tal lado, porque el rey de allá sale por tal lado, haz esto, de todo, toda instrucción la daba él porque él es el que sabe. Ok, hablamos del reino eterno. Vamos a ver qué nos dice Pentecost del reino eterno. Dice Pentecost muestra que Dios siempre ha sido rey. Dios siempre ha sido rey, él nunca dejó de ser rey. Y si dice su reino existe antes, durante
y después de cualquier manifestación histórica. Su reino ha sido siempre. Entonces nos da puntos aquí, dice la letra A, aspecto no limitado a tiempo, que quiere decir que es una parte que no está limitada al tiempo. El reino eterno, el reino de Dios es eterno. No hay tiempo, no hay principio ni hay fin. Dios siempre fue eterno y él siempre fue rey. Y aunque la gente piensa que el rey soy yo, como pensaba Herodes, nosotros vimos que cuando a Herodes le dijeron que Jesucristo había nacido el niño rey, lo primero que él pensó fue, hay que matar a todos los niños porque este rey no se puede criar. ¿Por qué? Porque Herodes quería ser el rey, el único rey en Israel. Amén. Pero nosotros hemos tenido un Dios siempre que ha sido siempre rey y que va a seguir siendo rey, nadie lo va a desplazar. Y esto se llama el reino eterno. Dice, y su reino existe antes, durante y después cualquier manifestación histórica. Amén. Dice, el reino de Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Según Dios no tiene principio ni tiene fin, él siempre ha sido eterno. Dios reina desde la eternidad y su autoridad no depende de circunstancias humanas. La autoridad de Dios es siempre, no depende de lo que yo haga, de lo que el hombre haga, de lo que Trump haga. No, es su autoridad. Y esto es algo que debemos saber, que él es rey y es rey eterno. El punto B dice aspecto universal. Su dominio abarca todo el universo. Dios es rey de los cielos, tierra, de los ángeles, de las naciones, la historia. Nada queda fuera de su autoridad. Y mencionando esto, nos podemos acordar de Nabucodonosor. Nabucodonosor era un rey pagano. Era un rey que tenía otros dioses. Sin embargo, Dios tenía autoridad sobre él. Tanta autoridad sobre él que en un momento lo quebrantó, se convirtió prácticamente en animal, vivió con los animales 7 años, hasta que se humilló y tuvo que decir, yo reconozco que el Dios de Daniel es el Dios altísimo, es el Dios verdadero, y dijo, y en todo donde quiera que yo domino, van a adorar al rey de Israel, de Daniel. O sea, Dios tiene autoridad sobre todas naciones, sean paganas o no sean paganas. A veces nosotros pensamos que estos lugares donde no son paganos, donde tienen otros dioses, pues que Dios no está allí, no, pero son de Dios. La Biblia dice, todas las almas son mías. Él no dijo algunas almas son mías, él dice todas las almas son mías. Yo quiero que alguien me diga por qué todas las almas son de él. ¿Por qué dice él todas las almas son mías? Yo quiero que uno de ustedes me diga el por qué. Porque él es el creador. Porque él fue el que creó todas las almas, exacto. Y como él las creó, son de él. Estos son los aspectos del reino. Aspecto providencial. Dios gobierna mediante su providencia, dirigiendo los eventos humanos para cumplir sus propósitos, aun cuando no interviene visiblemente. La gente no lo ve, pero Dios interviene en todo. ¿Qué quiere decir providencia? Alguien me da una Su palabra favor, para su, providencia. su favor, ¿Su qué? favor. Su favor. Ujú. Dice, Dios gobierna mediante su providencia. Vamos a buscarlo en un segundo. No quiere decir proveer. Providencia, no, yo estoy seguro que viene de otro lado. Divinidad. Ok. Suena más. ¿Lo buscaste? No, si estaba chequeando algo en el resumen pero algo así me suena. Dice algo, Vamos a ver. puede ser mandato de su divinidad. Dice, la providencia se refiere en uso común y religioso a la guía, cuidado y soberanía divina sobre la persona del destino. O sea, quiere decir la divinidad, sí, y la soberanía, el poder que tiene Dios. O Dios
gobierna mediante su providencia porque Él tiene poder para todo y todos los eventos que pasan, y esto es algo que debemos saber, todos los eventos que pasan no pasan por casualidad. Amén. No pasan por casualidad. Fíjese, cuando Hitler atacó a los judíos, llegó un momento que estaba perdiendo y estaba desesperado y andaba buscando cómo reorganizar su ejército de nuevo. ¿Saben lo que pasó? Una tormenta de nieve tan grande que no pudo moverse. Y a lo último, con esa tormenta de nieve, Dios paró a Hitler. Pero también nos acordamos de este, ¿cómo se llamaba? Este hombre contra el que Débora peleó, Débora y Jael lo mató Barak. ¿cómo se llama? No, Barak estaba. ¿Cómo se llamaba el hombre que dicen que era gordito? Y de todas maneras, en esa guerra, Dios obró mediante su providencia porque ellos estaban bien equipados para pelear contra Israel. Y dice que ellos estaban al lado de un río y Así, empezó a Sara, llover, a dice. llover, a llover, y todos los carros que tenían, que Israel le tenía miedo porque tenía tantos carros de guerra, pero todos los carros se quedaron atascados en el agua y en el barro que se hizo allí. Eso ¿Y fue qué cuando pasó? sacó. Cuando se quedaron atascados ya no podían guerrear, entonces los israelitas corrieron para donde ellos y el rey este que siempre lo menciono y hoy por alguna razón se me ve el nombre. Era Císara, Císara, ese mismo, Císara. Y el rey Císara, que era, él no era rey, él era del ejército, el comandante, él echó a correr. Pero aquí nosotros vemos que este aguacero y todo este fango que se hizo, eso fue la providencia de Dios. La gente puede mirar y decir, no, eso fue casualidad. Nada es casualidad. Dios hace las cosas y Dios dirige los eventos haciendo cosas que la gente tengan que coger por el camino que Él quiere. Amén. Y si buscamos en la Biblia, hay muchos ejemplos de cosas que Dios ha hecho bajo su providencia para que pase algo en la vida de nosotros. También Dios ha hecho muchas cosas para dirigir eventos, para que nosotros tengamos que coger por el camino que Él quiere que cojamos. Y esto es interesante. A mí me gusta porque yo podría mentar muchas cosas que Dios ha hecho para dirigir mi vida, para que yo no vaya por el camino que yo quiero ir porque está mal. Amén, amén. Dios gobierna mediante su providencia, dirigiendo los eventos humanos para cumplir sus propósitos, porque Dios tiene propósitos para cada uno, porque Dios todo lo sabe y porque Dios sabe lo que tiene que pasar. Aun cuando no interviene, nosotros no lo vemos y pensamos que pasa. En la guerra que hubo con Josué y los que estaban atacando a Gabaón, si ustedes se acuerdan, había una guerra bien fuerte y llegó la noche y Josué tuvo que orar y decir, Señor, que la luna, que se pare la luna para que no caiga la noche. Necesitamos el tiempo para la guerra. Si se hace de noche, se nos van. ¿Y qué pasó? Pasó que cayó una granizada. Y la Biblia dice que los granizos mataron más de los enemigos que lo que mató Josué con su ejército. Esto es lo que yo estoy hablando, que son eventos dirigidos por Dios para cumplir sus propósitos. So, ¿ustedes creen que los granizos cayeron por casualidad? Porque pues de momento tocó el momento y cayó, dice que cayeron granizos que parecían piedra. ¿Ustedes creen que fue casualidad? No era el plan de Dios para Era con el su pueblo. plan de Dios, era Dios interviniendo porque el enemigo no se podía ir. De la misma manera en la vida de nosotros, Dios interviene muchas veces, pero nosotros no lo vemos y no nos damos cuenta. Y muchas veces pensamos, fue casualidad, y no solo lo pensamos, lo que a mí me molesta, lo que a mí me hierve, es oír cuando la gente dice, oh, esto pasó de casualidad y me libró.
Yo le dije, ¿verdad? Que a mí una señora en un culto por teléfono, una señora cuando nos estábamos despidiendo, esta señora empezó a gritarme, Consuelo, Consuelo, y yo dije, bueno, cuando le digo, dígame, ella me dijo, por favor, ora por mí porque estoy mal, tengo un dolor tan fuerte. Y entonces pues me dijo, ora por mí y yo ya me echó la carga encima. Lloré muchísimo por ella. Y después de eso la escuchaba en la línea y no me decía nada. Sentí curiosidad una vez y le pregunté, hermana, ¿qué pasó con el dolor que usted tenía? ¿Sabe lo que me dijo? Mi esposo me dio un masaje y se me quitó. Y a mí eso como que, ¿por qué no vemos la mano de Dios? ¿Por qué ver la mano del hombre? ¿Por qué no se acuerda que me pidió que oró? ¿Por qué llorara? ¿Por qué no sabe que a mí cuando me dicen que ore, yo oro? ¿Por qué no saben que Dios contesta peticiones? Y me quedé callada, pero piden la oración y después no siguen y cuando Dios contesta no se enteran que Dios le contestó. Se les Nosotros olvida el tenemos que estar agradecimiento. pendientes. Se olvida el agradecimiento, El maestro. agradecimiento se olvida, pero nosotros tenemos que darle la gloria a Dios. Aunque no me hubiera pedido a mí que orara, aunque estuviera orando ella, mi esposo me dio un masaje, entonces úsalo para los masajes, no tienes que orar. ¿Para qué oras si tienes un marido milagroso que da masaje y sana? De todas maneras, es importante que nosotros veamos esto y que aprendamos a reconocer la mano de Dios, la intervención de Dios. La D dice aspecto milagroso. En momentos específicos, Dios interviene sobrenaturalmente para ejecutar su voluntad. Y Dios hace milagros, juicios y liberaciones y tampoco nos damos cuenta. Pero ese es el Dios al que nosotros le servimos. Él hace cosas sobrenaturales y nosotros tenemos que ver lo sobrenatural y tenemos que entenderlo. Porque es que lo sobrenatural salta a la vista. Nadie nos tiene que decir eso es sobrenatural, porque es que lo vemos. Ok, la letra E dice uso de la palabra reino. Estamos hablando del reino de Dios y de cómo Dios mueve todas las fichas que tiene que mover para que su voluntad sea hecha. ¿Por qué? Porque Él es el rey eterno y el rey teocrático. En el Antiguo Testamento, estamos hablando por si tenemos la duda de que la palabra reino no existía ya. En el Antiguo Testamento, reino describe tanto el gobierno universal sobre todo el mundo de Dios como su autoridad activa en la historia. Sabes que yo una vez estaba pensando, ¿verdad?, en las guerras que hay, y de momento dije, wow, yo estoy acostumbrada al Dios que trabaja individualmente conmigo. Yo conozco al Dios que trabaja individualmente conmigo y de momento digo, wow, Señor, tú eres grande, porque tú trabajas con nosotros a nivel individual, pero trabajas a nivel de naciones, a nivel global, a nivel del mundo entero, y esto es grande y esto hay que entenderlo. Pero qué lindo cuando nos viene a la mente y cuando podemos entender esas cosas que muchas veces no entendemos. La F dice el desafío al reino universal. Aunque Dios es rey, Satanás y los hombres han desafiado su autoridad. Y hoy día aquí en la tierra nosotros vemos gente que desafía la autoridad de Dios. Dicen unas cosotas y niegan a Dios así enfrente de todo el mundo. Y yo digo, Dios mío, cómo es que no te ven? ¿Cómo es que no te conocen? ¿Cómo es que no se enteran? Pero Dios nos bendice a veces y nos abre los ojos y nosotros lo podemos ver. Y hay gente que no lo ven, que tienen los ojos tapados, que el enemigo los ha cegado. Aunque Dios es rey, Satanás y los hombres han desafiado su autoridad. Este conflicto explica la necesidad de una manifestación futura de un reino en la tierra, un reino que la gente pueda ver. Amén. La número 2, el reino teocrático. Vimos que hay dos reinos, ¿verdad? El reino eterno y el reino teocrático. Vamos a aprender el reino teocrático. Dice, este es el reino donde Dios gobierna directamente sobre un pueblo visible en la tierra. Pentecostés a su desarrollo histórico, en la historia.
Es la historia. Y Pentecostés empieza con el Edén. ¿Estaba Dios gobernando en el Edén, sí o no? Claro, Dios ha gobernado donde quiera. Él gobierna, él es el poder, es de él. ¿Qué le dijo a Nabucodonosor? Hasta que reconozcas que el cielo gobierna. Mira esto, que tú no lo ves, pero el cielo gobierna, le dijo a Nabucodonosor, y Nabucodonosor tuvo que reconocerlo. So dice, en el Edén, Dios gobierna directamente sobre Adán y Eva. ¿Gobernaba Dios sobre Adán y Eva? Sí, ¿cómo? ¿Cómo gobernaba Dios sobre Adán y Eva? Los creó, le dijo qué hacer y le dijo qué no hacer. Right? Y eso es gobierno. Le dijo a Adán, tú te vas a encargar de ponerle nombre a los animales, de cuidar este paraíso que yo hice. Tú lo vas a mantener. Le daba órdenes directas Directas. sin intermediarios. Ah, exacto. Era que bien, le daba órdenes directas y no tenía que haber nadie intermediario. ¿Por qué? Porque él era el gobierno, él era el que mandaba. Dice, la rebelión humana rompió esta teocracia. Cuando hablamos de teocracia, hablamos que no hay otro rey, no hay otro presidente, es Dios. ¿Qué es lo que va a pasar en el milenio? ¿Qué es lo que pasó a principio y qué es lo que siempre debió haber pasado? ¿Qué mejor rey que Dios, el creador? Nadie va a ser mejor que él por más que traten. Mire lo que hacen. Cogen un gobierno, cogen un sitio, una nación para gobernar. Al final se voltean y son enemigos de su propia nación. Y hacen que la gente de su nación, los que nacieron ahí, tengan que irse huyendo por el mundo, mendigando, buscando comida y haciendo cosas porque él les cierra todas las puertas. Porque no son Dios. Dios haría diferente. El gobierno humano, nosotros tenemos el gobierno de Dios que es precioso y el que nosotros queremos, dice bajo el gobierno humano, después del diluvio, mire eso, después del diluvio, Dios delega autoridad a los hombres. Génesis 9 del 1 al 7. Pero la humanidad fracasa en ejercer un gobierno justo. Dios le dijo qué hacer, Dios delegó. Dios le dijo, sabes que yo soy el rey, pero yo te voy a poner aquí, tú vas a hacer esto y vas a hacer esto. Y nosotros cogimos una clase que hablaba de eso, las dispensaciones. Nos hablaba de cada parte. Amén. Entonces ellos fracasaron, el hombre fracasó. Dios le dio que hacer. Después del diluvio, Dios delegó autoridad a los seres humanos para que gobernaran con justicia. A Dios le interesa que se gobierne con justicia, que todo lo que se haga sea con justicia en Génesis 9. Pero la humanidad fracasó. ¿Por qué? Número uno, se rebeló contra Dios en la Torre de Babel. Nosotros vemos que la Torre de Babel fue una rebelión directa contra Dios. Dios le dijo a ellos que tenían que esparcirse por el mundo. ¿Y qué hicieron? Levantaron una torre para no esparcirse, para no perderse, para no alejarse, para mantenerse unidos. Y eso Dios lo vio como una rebelión, porque lo que Dios le dijo no fue eso. Dice, centralizó el poder en tiranos como Nimrod. En la Torre de Babel en ese tiempo se levantó este Nimrod, que dicen que fue uno de los peores en contra de Dios. Y número 3, volvió a la corrupción moral y social después del diluvio, después que Dios limpió la tierra, después que Dios eliminó todo. Ahí con Nimrod y con toda esta gente volvió y se desarrolló todo el pecado porque el pecado quedó. En lugar de establecer un gobierno justo bajo Dios en el tiempo después de Noé, la humanidad creó sistemas de poder opresivos. ¿Qué quiere decir sistemas de poder opresivos? ¿Qué es un sistema de poder opresivo? Oprimían a las personas a hacer su justicia a ellos. Exactamente. Sistemas donde oprimían a los pobres, a los más necesitados y todo eso. Y dice que esto preparó el escenario para que Dios estableciera su propio reino teocrático sobre Israel. Entonces Dios dijo, sabe que ellos son desobedientes por naturaleza. Yo voy a reinar sobre un pueblo, una nación, que al final va a ayudar a los otros. Entonces, ¿cómo comenzó este reino sobre Israel? Dice bajo los patriarcas.
Dios gobierna a través de líderes escogidos. ¿Quiénes eran los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob, José. Dios escogió a estos hombres para liderar. Dice, aunque no había una nación formal, Dios dirige sus vidas y sus decisiones. ¿Alguien me da un ejemplo de cómo Dios dirigió a Abraham en una cosa? Lo dirigió en muchas, no. Yo estoy pidiendo un ejemplo de cómo Dios lo dirigió en algo. En Cuando salir de hizo el su sacrificio. parentela. Ay, perdón. Yanis, Dele, Yanis. hermana, dele. Con confianza, hermana. No, yo dije que cuando lo separó de su parentela. Exacto, vete de tu casa y de tu parentela. Eso fue un mandato y Abraham lo hizo. Ese es Dios dirigiendo. Amén. Dios dirigiendo, Dios lo dirige todo. ¿Qué iba a decir usted, hermana Mirza? Sí, amén. También cuando le pidió el sacrificio, cuando le pidió a su hijo y él obedeció Obedeció. a lo que Dios le mandó sin dudar, sin cuestionarle y sin decir, Señor, pero ¿qué voy a ofrendarte si no tengo nada? Él simplemente Lo hizo y hizo. obedeció. No, porque Amén. eso lo hace la fe. Ojalá y nosotros tuviéramos una fe tan grande que cuando Dios nos dice algo, nosotros pudiéramos hacerlo. Porque Dios nos habla todavía y nos dice qué hacer. Somos nosotros los que nos cerramos y decimos, ¿serás tú o no serás tú? ¿Sabe que cuando lo conocemos, conocemos la voz de Él y sabemos qué es Él? Amén. Entonces dice, antes de que Israel fuera una nación organizada, Dios ya estaba gobernando directamente sobre su pueblo por medio de hombres escogidos llamados patriarcas. Aunque no había leyes escritas, no había templo, no habían sacerdotes ni estructuras políticas, Dios dirigía personalmente su vida, sus decisiones y sus caminos. Cada patriarca era como un embajador del reino de Dios en la tierra, un representante. Amén. So vamos a pasar a Abraham aquí porque lo guió paso a paso y ya hablamos de él. Y aquí tenemos a todos los que Dios guió paso a paso. A José lo guió paso a paso. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Dios sigue gobernando hoy a través de personas que Él llama y forma. ¿Ustedes creen eso? ¿Quién dice que sí? Amén. 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 Dios sigue, Dios todavía llama. Dios llama a gente y le dice, ¿sabes qué? Te voy a poner, quiero que levantes una iglesia en tal sitio. ¿Sabe qué? Quiero que empieces a juntar hermanos y que aunque sean dos o tres, hagan culto, porque yo voy a levantar una iglesia. Es Dios que levanta la iglesia, no somos nosotros. Yo no sé por qué a veces pensamos que somos nosotros. Dios es el que trae los hermanos con una disposición de reunirse. Y empiezan dos, empiezan tres, empiezan orando con una fe grande. Pero poco a poco Dios sigue añadiendo hasta que ya no cabemos en la sala de mi casa. Ya Amén. no cabemos, pero todo esto lo hace Dios. ¿Y quién provee el sitio donde mientras van a llegar más y vamos a caber? Dios. Dios lo provee. Dios lo provee porque Dios es el que hace. Amén. La enseñanza, Dios sigue gobernando hoy a través de personas que Él llama y que Él forma. Nosotros no podemos pensar que estas cosas pasan por casualidad. Nada en la vida del cristiano ni en el mundo, nada pasa por casualidad. Dice, el reino de Dios comienza en el corazón antes que en la organización. Dios dirige por promesa, presencia, corrección, providencia y propósito. Cada creyente es un patriarca moderno, alguien que representa el gobierno de Dios donde vive. ¿No es bonito eso? Yo me lo encuentro bello. A mí las cosas de Dios me las encuentro bellas. O sea que nosotros hablamos de los patriarcas y siempre nos vamos atrás a pensar en Abraham, en Isaac, en Jacob, en José. Pero dice aquí que hoy día habemos patriarcas, sean hombres o mujeres, porque hay muchas mujeres hoy que son las que Dios está usando. Amén. Hay patriarcas que Dios usa para levantar iglesias y para todo. Amén. En el tiempo de los jueces. Ok, yo le voy a dejar a ustedes que me digan en el tiempo de los jueces,
¿Cómo dirigía Dios? ¿Cómo era una teocracia? Nosotros cogimos esta clase de los jueces, so alguien debe acordarse. Dios les hablaba, les daba dirección a los jueces. Dios le daba dirección y le daba poder. ¿Ah? ¿Cuántos jueces También, venían y mataban a todos los enemigos con una cosita sobrenatural? ¿Ah? Una cosa que nadie hubiera pensado. Y venían y Dios les daba instrucciones y ahí acababan. Porque pues tenía que pasar, ¿verdad? Pero era Dios dirigiendo a través de los jueces. Y no vamos a repetir el estudio de los jueces, pero sabemos que el pueblo se rebelaba contra Dios. Dios los entregaba en las manos de los adversarios. Y cuando se arrepentían, Dios levantaba un juez. Y el juez hacía todo lo que Dios le decía. Amén. Bajo los reyes. ¿Cómo dirigía a Dios bajo los reyes? De la misma manera. Dios levantaba reyes, Dios ponía reyes, Dios quitaba reyes. Todavía Dios pone y quita. Dice, con Saúl, David y Salomón, el reino teocrático se hizo formal. Porque estos reyes vinieron y Dios le hablaba. Fíjese que a David le hablaba. A Saúl trabajaba con Saúl y le hablaba. Lo que pasa es que Saúl fue un poco negligente al principio no, al final. Y a Salomón la Biblia dice que Dios le hablaba en sueños y le decía todo lo que iba a hacer en sueños. Amén. Y dice, el reino teocrático se formalizaba. Dios es el verdadero rey. El rey humano es su representante. La desobediencia lleva a la división y al exilio. Nosotros vimos que el pueblo de Dios, cuando se puso desobediente, ya Dios le había dicho que un resultado de la desobediencia iba a ser el exilio. ¿Qué quiere decir exilio? salida. Los iban a llevar cautivos. Los que iban a llevar cautivos, iban como esclavos y le destruían la ciudad y acababan con ellos. Y por eso fue que fueron al exilio en Babilonia. Y por eso fue que fueron al exilio los del Reino del Norte, que todavía están en el exilio por desobediencia. Porque Dios era su rey y ellos no querían. Hacían lo contrario. Dios les decían, vayan a tal sitio. Y ellos decían, no iremos. Pero miren la cara, la fuerza de cara de decirle a Dios, no iremos, no iremos, no haremos. No iremos ni haremos. En el tiempo de los profetas también teníamos a Dios ahí como un reino teocrático. Los profetas hacían lo que Dios les decía. Dios les daba instrucciones a los profetas. Y Dios les decía, ve donde el rey, dile tal y tal. Y ellos tenían que ir. Y ellos iban. Y ellos exponían su vida. Y a ellos los maltrataban. Pero ellos iban porque ellos sabían que esa palabra venía de Dios. Amén. Pentecostés demuestra que el Antiguo Testamento presenta un reino eterno y universal, pero también un reino teocrático histórico que fue interrumpido por el pecado. Los profetas anuncian que el Mesías restaurará ese reino en la tierra, preparando el fundamento para el reino mesiánico del Nuevo Testamento. Comenzó en el Antiguo Testamento, comenzó con la creación, comenzó en el Edén y el reino no va a parar, el reino se sigue moviendo hasta que va a llegar un punto donde va a ser un reino teocrático todo, no van a haber otros gobiernos como aquí. Amén, entendimos esa parte de lo que nos habla es del reino de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora en el capítulo 26, el reino teocrático dice, en el Antiguo Testamento fue la oferta divina de gobernar directamente su pueblo, comenzando en el Edén y extendiéndose a través de los pactos. Dios usó los pactos para extender ese reino. Dice líderes, promesas proféticas. Todo eso estaba Dios trabajando. Desde el principio, Dios se reveló como rey soberano, el rey que tiene poder, el único que tiene poder, porque en realidad ningún otro rey tiene poder. Si tuvieran poder, no morían, ni le salían las cosas malas.
El Salmo 93 del 1 al 2 nos habla de eso, pero como no tenemos tiempo, y dice, su deseo fue establecer un reino visible. El deseo de Dios fue establecer un reino visible donde Él gobernara mediante representantes humanos. Amén. ¿Qué es el reino teocrático? Alguien dígame, ¿está ahí? ¿Qué es el reino Reina teocrático? Dios, No te que, escuché. que reina Dios, que Es fácil. solamente reina Dios. Fácil. El reino teocrático es un reino donde reina Dios. Denme un segundo, por favor, discúlpeme. Mi hija salió y dejó la llave. No tires la puerta tan duro. Lo entra. Amén, amén. Ok, el reino teocrático, lo único que quiere decir el reino teocrático es que Dios es el rey. Dice, es el sistema en el cual Dios mismo gobierna directamente sobre un pueblo en la tierra, ejerciendo su autoridad como rey, estableciendo sus leyes, dirigiendo la vida nacional y manifestando su presencia en ello. Amén. El reino teocrático en el Edén, nosotros discutimos esto. No sé si debemos volver porque hablamos del Edén. Ok, esto después de leer esto, porque esto lo discutimos en el capítulo pasado. Vamos a leer aquí, también lo habíamos hablado. El reino bajo el gobierno humano, delegación después del diluvio. Sí lo mencionamos, pero vamos a ver si hay algo nuevo. Tras el pecado y el diluvio, Dios renueva su autoridad delegada. En Génesis 9 del 1 al 7, después del diluvio, Dios establece un nuevo comienzo para la humanidad y le entrega una responsabilidad fundamental. Ustedes van a ejercer gobierno y administrar justicia en la tierra. De ahí sale, ¿verdad? Que el hombre ahora es el que va a administrar justicia, va a castigar, va lo que sea. Esto después del diluvio. Dice, en este pasaje Dios reafirma el mandato de multiplicarse. Para Dios era serio en aquel tiempo el mandato de multiplicarse. ¿Por qué? Porque Dios hizo una tierra grande, pero solamente creó un hombre y una mujer. Y esa tierra tenía que llenarse. Amén. Ahora está sobrellena, pero en aquel tiempo no. Y llenar la tierra, pero añade algo nuevo, la autoridad para proteger la vida humana y castigar el derramamiento de sangre. Dios puso leyes y Dios puso al hombre, delegó, la palabra es delegar. Cuando Dios dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Génesis 9:6 está instituyendo lo que más tarde se llamará la espada del gobierno. La espada del gobierno, es decir, la responsabilidad humana de mantener el orden, frenar la violencia y aplicar justicia. ¿Qué pasa hoy día si el hombre, si no está la espada del gobierno? Si no hay un gobierno, ¿qué pasa con la gente en ese sitio? Viven desenfrenados a sus concupiscencias, a sus deseos, a hacer el mal. Y Porque no hay porque, ley. exacto, no hay ley y de por sí la carne en sí es maldad si no está Sí. sujeta al Espíritu Santo. Todo va a estar lleno de violencia y no va Maestra, a haber quien pare y los humildes van a sufrir y los pobres van a sufrir y los inocentes, los más pequeños, los que no tienen fuerza. Pero Dios instituyó que hubiera una ley. Por eso estábamos diciendo ahorita que todas las cosas que pasan no pasan de casualidad. Todas las leyes que tenemos hoy día, todos los gobiernos, todas las cosas fueron instituidas por Dios. Por eso maestra, dice que nosotros tenemos que obedecer la ley de los hombres porque Dios los puso a ellos. Y nosotros no nos gusta ni oírlo y pensamos que no. Con tal tenemos que obedecer la ley de los hombres, Maestra, tal de que no vayan perdón que la interrumpa, alguien quiere hablar. a No quien sé va a si la hablar. pastora Marlene. ¿cómo es? Maestra, perdón que la interrumpa. No, no te apures, tienen que interrumpirme, sí. No, solamente quería disculparme.
Nos acaban de informar que la madre de un miembro de la iglesia acaba de fallecer y tengo que salirme de la clase e ir a acompañarles a ellos para la casa de ellos. Amén, amén. Vaya con Dios, hermana. Gracias. Ay, perdón, maestra. Dios me la bendiga. Sí, yo después le envío el video. Amén. Bendiciones. Ok, Entonces. Dios la bendiga. Amén. Entonces, dice, esto marca la espada. Ok, Dios todo lo que hay lo ha hecho Dios. Ahora nosotros vemos que todo este sistema que tenemos en la tierra de jueces, de policía, todas estas cosas, ha sido Dios el que las ha puesto. Amén. Esto marca el inicio del gobierno humano. Nosotros estudiamos estas cosas, yo no sé cuánto aprendieron ustedes, pero hubo una clase que nos enseñó todo esto. Amén. El gobierno humano como instrumento de Dios para preservar la vida y la moralidad en la sociedad. Aunque Dios sigue siendo el rey soberano, ahora delega a los seres humanos la tarea de juzgar, disciplinar, proteger, mostrando que la justicia no es solo un ideal espiritual, sino una responsabilidad práctica dada por Dios para el bienestar de la humanidad. Todo lo hace para el bien de nosotros. Y Dios sigue siendo el rey. Amén. El reino bajo los patriarcas. Esta es la historia según ha ido Dios gobernando a través del hombre. Llegó el tiempo de los patriarcas, Dios gobierna por pactos. En el tiempo de los patriarcas, Dios hacía pactos, ¿verdad? Dios establece su reino mediante pactos con Abraham, Isaac y Jacob, y eso sí lo mencionamos. Aquí el reino se ofrece como una nación bajo el gobierno de Dios, aún sin estructura política. Todavía no había nada, pero ya había reino. La número 4 dice reino en el tiempo de Moisés. O sea que el reino de Dios ha estado desde principio. Nosotros ahora mismo lo que estamos llevando es una línea cronológica. Vamos hablando de las cosas que pasaron en esta línea cronológica, comenzando con el Edén y nos vamos moviendo. El reino en el tiempo de Moisés. Había teocracia formal en el tiempo de Moisés. En el Sinaí Dios establece una teocracia nacional. Aquí vemos que en Éxodo 19, 5 al 6, Dios estableció un reino de sacerdote y nación santa. En Éxodo 20, 24, de capítulo 20 al capítulo 24, Dios da su ley como rey. Dios es rey y él puso las leyes y las dio para que se escribieran, quedaran escritas. En Éxodo 25, versículo 8, Dios habita en medio de su pueblo como rey. Y Dios el que dice lo que se va a hacer. Dice, Israel se convierte en el reino de Dios en la tierra con Dios como su único rey. Esto era lindo, ojalá y esto nunca hubiera pasado, ¿verdad? Que pudiéramos vivir bajo el gobierno de Dios directamente porque Dios es justo. Todas estas cosas malas que están pasando no pasarían. Ok, el reino en el tiempo de los jueces lo hablamos. El reino bajo los reyes, Dios reina mediante un representante. El reino en los profetas, nosotros mencionamos todo esto, yo no sé por qué lo repetimos, pero en resumen, el reino teocrático fue ofrecido en el Antiguo Testamento. Amén. Se vivió en el Antiguo Testamento el reino teocrático. Dios era el rey y lo podemos ver en muchos sitios. Amén. En la Biblia, en el Antiguo Testamento. Dice, el reino teocrático fue ofrecido en el Antiguo Testamento como el gobierno directo de Dios sobre su pueblo, comenzando en Edén, formalizando en el Sinaí, administrado por los jueces y reyes, proyectado hacia el futuro por los profetas. Los profetas son los que señalan al futuro, al reino mesiánico, que va a ser un reino teocrático. Amén. Un reino mesiánico literal que sería restaurado por el Hijo de David, que se llama Jesucristo. Cada etapa fue expresión genuina de la oferta divina de reinar en la tierra. Dios quiere este reino, lo quería, lo quiere. ¿Qué quiere decir un reino mesiánico literal? Cuando Cristo venga a reinar, pues literal, o sea, eso me hace pensar cuando el Señor venga para el milenio, que Exacto. va a ser su reino. Son milenios, es el milenio, son 1000 años y dice que es literal.
Quiere decir que no es espiritual, es literal, va a pasar, amén. Es algo de lo cual él ya había establecido, pero ahora sí va a ser real Exacto. como él ha querido. Sí, va a ser él ahí en persona. Amén. En el Nuevo Testamento, Pentecostés explica que Cristo ofreció, cuando Cristo vino en su primera venida, Cristo ofreció a Israel el reino teocrático prometido en el Antiguo Testamento, un reino literal y davídico que cumpliría las promesas mesiánicas. Fíjese, cuando Cristo vino, Cristo ofreció ese reino. Por eso decía, el reino de los cielos se ha acercado, decía Juan el Bautista, y Cristo también. Lo que pasa, dice, en su primera venida, Cristo vino ofreciendo a Israel el mismo reino que había sido ofrecido antes, un reino teocrático prometido en el Antiguo Testamento, un reino literal. Quiere decir que cuando Cristo vino la primera vez, él sí ofreció un reino literal, terrenal y davídico que cumplía todas las profecías mesiánicas. Este reino no era simbólico, no era espiritualizado, sino el reino real anunciado por los profetas, donde el Mesías reinaría desde el trono de David sobre una nación restaurada. Jesucristo sí lo ofreció. Si lo hubieran aceptado, se hubiera convertido en un reino ahí mismo. Jesucristo hubiera reinado sobre el reino de David. Dice Jesús, como el hijo de David, presentó este reino a Israel con plena autenticación. Juan el Bautista lo anunció como cercano, el reino de Dios se ha acercado. Cristo lo proclamó con autoridad divina y sus milagros confirmaron su identidad como rey legítimo. Los milagros que Cristo hizo estaban legitimando, diciendo: yo soy el rey, yo soy el Mesías, yo soy, pero la gente no lo creyó. Los judíos dijeron: este hace milagros por el poder de Beelzebú. Horrible. Mateo 3:2, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Para nosotros la palabra acercado quiere decir que está cerca. Pero aquí está hablando el reino de los cielos, no estaba cerca y ahora está aquí. Porque cuando dijo el reino de los cielos se ha acercado, ¿dónde estaba Cristo? Estaba en la tierra, estaba allí. Amén. Dice, este es el anuncio oficial del heraldo. ¿Quién es el heraldo del rey? Juan el Bautista. Cumpliendo Isaías 43 que se había profetizado y Malaquías 3:1. Dice así: la oferta del reino fue genuina y completa. El rey estaba presente, las profecías estaban alineadas y la nación tenía la oportunidad real de recibirlo. Sin embargo, aunque el reino estaba disponible, dependía de la respuesta nacional de Israel. Por eso Pentecostés afirma que la oferta era contingente. Quiere decir, la oferta del reino dependía de la respuesta de Israel. Ellos tenían que aceptar. De la misma manera que nosotros tenemos que aceptar cuando el Señor nos hace un llamado para que vengamos a Él a ser salvos. Pero a veces decimos que no. Dice, solo se establecería si Israel aceptaba el rey prometido. Pero el pueblo de Israel lo rechazó. Lo rechazó. Ahora yo tengo la pregunta, dice, ¿qué hubiera pasado? Oigan esto. Ok. ¿Qué hubiera pasado si Israel hubiera aceptado a Jesús como rey en su primera venida? ¿Qué hubiera pasado con la iglesia? Nosotros no tuviéramos el privilegio de ser injertados y no tuviéramos la opción de ser salvos. Hubiéramos sido salvos, Dios hubiera hecho el espacio para nosotros, pero esto se hubiera adelantado. En vez de esperar al milenio, el reino fue pospuesto. De aquel tiempo cuando Cristo nació, fue pospuesto hasta el milenio. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaron. Entonces Dios Dios dijo: déjame trabajar con la iglesia, porque nosotros ya desde que Dios le abrió a Abraham y le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ya nosotros estábamos en el plan de Dios. Entonces, Maestra, ajá, perdón que le interrumpa, algo bien interesante es que todo está en los planes de Dios. todo. Entonces, Él permitió todo esto para que nosotros
fuéramos, entráramos. estuviéramos en esos planes, Amén. porque Él podría haber hecho como Él hubiera querido desde un principio. Ujú. Amén. Ahora, ¿qué decimos? ¿Sabía Dios que ellos iban a rechazar al Mesías? Dios mandó a Sí, Jesucristo a predicar, a venir como rey, pero lo rechazaron y Dios no obliga nada. Pero Dios, según Dios nos conocía a nosotros desde antes de la fundación del mundo, Dios también sabía que ellos no iban a aceptar a Jesucristo. Pero de todas maneras, la profecía tenía que cumplirse. Él mandó a Jesucristo. Jesucristo ofreció el reino. No lo ofrecieron y ya Dios tenía, porque Dios tiene sus planes. Dios dijo, ellos no lo van a recibir. Entonces, vamos a levantar la iglesia en ese tiempo. La iglesia se va a levantar y el reinado se va a posponer hasta la segunda venida de Cristo. Ustedes me dicen si están entendiendo esto o no. Amén. Porque si lo están entendiendo, pues qué bueno. amén. Yo lo preparé para que lo entendamos, que la primera venida de Cristo, Él vino a ofrecer su reino, pero sabía que no lo iban a aceptar. Pero a veces nosotros hacemos cosas que sabemos que no van a pasar. Por ejemplo, nos sentamos a hablar con un hijo y hablamos con el hijo de nosotros una hora dándole consejos y diciéndole, porque cuando yo era chiquito yo cometí los mismos errores. Una cosa que los hijos odian, que nosotros hablemos de cuando nosotros éramos chiquitos y le demos nuestras experiencias. Sin embargo, nosotros podemos pasar una hora hablándole y sabemos que ellos no van a aceptar, que no van a cambiar. Pero ¿por qué seguimos hablándole? Tenemos la esperanza. No, tenemos que hacerlo, tenemos que hablarle porque algún día eso va a volver. Entonces Dios sabía que no iban a aceptar, pero Dios sabía que un día iban a aceptar. No aceptaron en este tiempo, pero ¿qué dice la Biblia de cuando Cristo venga por segunda vez? Van a aceptar a Jesucristo, Amén. Lo van a reconocer. lo van a reconocer y entonces Dios va a trabajar con ellos y no los tiene que obligar. Amén. Si Israel hubiera aceptado a Jesucristo como rey en su primera venida, el reino teocrático mesiánico prometido en el Antiguo Testamento habría sido en ese momento, se hubiera levantado en ese momento. Cristo como hijo de David habría tomado su trono en Jerusalén, cumpliendo profecías como Isaías 9 del 6 al 7, Jeremías 23 del 5 al 6, Zacarías 9 del 9 al 10. Dice, la nación habría experimentado restauración espiritual, justicia, paz y la presencia visible de un rey, del rey. El rey había traído la derrota de los enemigos, hubiera derrotado a los enemigos como hizo David. La renovación de la tierra y la bendición para todas las naciones, tal como anunciaron los profetas, todo eso se hubiera dado si el pueblo hubiera aceptado. Sin embargo, aunque el reino estaba genuinamente disponible, Dios sabía en su omnisciencia. ¿Qué quiere decir omnisciencia? Que Dios lo sabe todo, ¿verdad? Omnisciencia. Dios todo sabe, el presente, sabe el futuro, sabe todo. Dice, Dios sabía que Israel lo rechazaría. Y eso lo dice en Hechos 2:23. Alguien búsqueme Hechos 2:23 rapidito. Alguien léame Hechos 2:23. Yo lo tengo, hermana Consuelo. Ok, léelo. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ajá. Predisteis y matasteis por manos de inicuos y crucificándole. Amén. Ese, Dios. Ajá. no, ese es Ese es el versículo. Sí, ese es okay. el versículo que ellos lo rechazaron, no solo lo rechazaron, lo mandaron a matar.
Pidieron la muerte de él cuando ellos tenían que haberlo aceptado. Dios sabía que eso iba a pasar y ese rechazo formaba parte del plan redentor que incluía la cruz, la resurrección y la formación de la iglesia. O sea, Dios tenía el plan. Él vino con eso, pero Dios sabía que no iba a pasar. Entonces Dios sabía lo que iba a hacer, ahí Dios metió, sabe que entonces vamos a tener era parte del plan redentor todo, como dijo la hermana, la pastora Mirza ahorita, todo es parte de un plan de Dios. No hay nada que no esté en el plan de Dios. Nosotros somos parte del plan de Dios. Entonces dice su establecimiento, el establecimiento del reino quedó pospuesto y Cristo introdujo un nuevo programa, la iglesia, un misterio. ¿Por qué dice que la iglesia era un misterio? ¿Cuál era el misterio de la iglesia? Que en el Antiguo Testamento no se mencionó la iglesia. El misterio fue que en el Antiguo Testamento la iglesia no se mencionó, la iglesia salió después que Cristo vino, fue que se empezó a hablar de la iglesia y la iglesia se formó. Amén. El misterio es que no estaba en el Antiguo Testamento y ninguno del Antiguo Testamento podían hablar de la iglesia, ni lo sabían ni lo imaginaban. Un misterio no revelado en el Antiguo Testamento, Efesios 3 del 3 al 6. Así, si Israel hubiera aceptado al rey, el reino habría venido inmediatamente. ¿Cuándo hubiera venido el reino? Cuando Cristo lo ofreció, en su primera venida. Pero al rechazarlo, Dios abrió la puerta para la salvación de los gentiles y la creación de un nuevo pueblo espiritual, mientras el reino literal queda reservado, o sea, porque no se diera el reino, no quiere decir que ellos sufrieron o sufrieron, pero no quiere decir que perdieron porque siempre van a venir, siempre va a haber este reino. Amén. Dice, la oferta de reino fue real, pero el rechazo de Israel no frustró el plan de Dios. ¿Usted cree que lo que nosotros hagamos, lo que la gente haga puede frustrar el plan de Dios? No, no lo frustra porque no se hace en ese momento, pero Dios lo pospone para más tarde. Frustrarlo vendría siendo que se destruyó, no se hizo, pero sí se hace. Dice, lo expandió. La cruz no fue un accidente, sino el camino para formar la iglesia y luego establecer el reino en la segunda venida. Solo que hizo Dios fue que lo pospuso. No se dio en la primera venida, se va a dar en la segunda. Amén. Entonces dice, esta oferta fue anunciada primero. Maestra, Ah, perdón que la interrumpa. no importa. En su opinión, a lo que está pasando ahora, referente a lo que dice de la iglesia, ¿verdad? Estamos viendo ahora que muchas personas dicen, yo no me congrego, yo no voy a la iglesia porque yo soy la iglesia. Pero Cristo nos manda a congregarnos porque si no, ¿cómo vamos a mostrar nosotros el cambio que Dios hace en nosotros? Y yo me he topado con muchas personas que dicen, no, yo en mi casa oro, yo en mi casa leo la Biblia, yo en mi casa y yo soy el templo y Ajá. nadie lo saca de ahí. ¿Qué op- Hay muchas malas interpretaciones que el enemigo le ha dado, pero la iglesia, como todas las cosas de Dios, la iglesia tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Que nosotros nos alimentemos espiritualmente. Nosotros vamos a la iglesia, si yo vivo en mi casa, si yo leo la Biblia en mi casa, yo oro en mi casa, qué bueno, gloria a Dios. Pero qué sé yo, mientras en la iglesia Dios le da a otros para que otros me den y yo me alimento porque el Espíritu Santo está allí. En mi iglesia yo estoy forzada, en mi casa yo estoy forzada haciéndolo yo sola. No tengo ayuda de Recibimos nadie. refrigerio, Missy, Exacto. de fuerza, nueva fuerza. Nueva fuerza. Dios se comunica con nosotros en la iglesia. Ujú. Dios le habla a la iglesia entera. El Espíritu Santo se mueve en la iglesia. Entonces yo sola de qué me alimento. No es lo mismo, ni voy a tener la fuerza para orar tanto.
ni voy a tener una hora para sentarme a escuchar un mensaje, ni voy a entender lo que leo en la Biblia. Pero el enemigo te mete eso porque el enemigo no quiere que tú vayas a la iglesia. Exactamente, es No como quiere, vivir un evangelio a mi manera. a mi manera. Exacto, Y la Biblia Y a dice lamentablemente. que no, medias, la a Biblia dice que medias. no es con nuestra fuerza. ¿Qué dice? No es con la fuerza, es con la fuerza de Dios. Y Amen. nosotros para algo Dios mandó a hacer el templo. ¿Por qué mandó Dios a hacer el tabernáculo? Porque Dios quería estar entre nosotros. Y Amén. nosotros en la casa lo que hacemos es ver televisión. Si oramos 5 minutos, nos entretenemos viendo televisión, hablando por teléfono. No es lo mismo ni se escribe igual. Pero Ujú. tiene que ser que Dios toque a esta gente y le quite eso de la cabeza. Amén. Gracias, maestro. Sí, es así, pero bueno, el programa de reino en el Nuevo Testamento. El programa de reino en el Nuevo Testamento dice, Pentecostés explica cómo el Nuevo Testamento presenta la oferta de reino teocrático hecha por Cristo a Israel en su primer advenimiento. ¿Qué yo dije que quería decir advenimiento? Um, Su primer divini- advenimiento, no, su no, primera venida. ok. Amén. ¿Cómo Israel la rechaza? Israel rechazó la oferta de reino y cómo esa oferta queda pospuesta hasta su segunda venida. Hasta este momento nosotros estamos entendiendo que en la primera venida de Cristo, Él hizo la oferta para él ser el rey. Pero ellos lo rechazaron. Entonces tuvo que ser pospuesta, pero ya Dios tenía el plan de en ese periodo en que ha sido pospuesta, Él iba a levantar su iglesia. Amén. Y la levantó y aquí estamos. Amén. El reino teocrático ofrecido en el primer advenimiento de Cristo. La teocracia del Antiguo Testamento fue ofrecida. Cristo vino ofreciendo el mismo reino que se prometió en el Antiguo Testamento, un reino literal. Y nosotros vemos cómo Pentecostés hace énfasis en lo literal. Porque es que hay gente que te lo quieren poner espiritual y lo dañan. Porque las cosas espirituales simbólicas, la Biblia es literal. Todo lo que ha pasado en la Biblia es literal. ¿Ustedes creen que cuando David pecó con la mujer de Urías, ustedes creen que eso fue espiritual? No, eso es literal. El hijo que se le murió a David era literal. Todo lo que la Biblia dice era literal. Entonces tenemos que entender la Biblia literal. Cuando nosotros vemos alguna cosa simbólica, dice que la misma Biblia, los mismos versículos se encargan de dejarnos saber que es simbólico, pero todo lo que es simbólico apunta a algo literal, a algo que pasa de verdad en la Biblia o que va a pasar. Amén. Entonces seguimos moviéndonos rapidito porque todo esto ya yo lo dije. Yo no sé cómo yo pongo las cosas 2 veces, parece que me gustan mucho, ¿no? Todo esto ya yo lo hablé. La oferta bona fide. Dice, la oferta de reino dependía de la respuesta nacional. ¿Y qué pasó con la respuesta nacional? ¿Qué dijo la nación cuando se le ofreció el reino de Cristo? ¿Qué dijo? Que no la Que querían. no lo querían, lo rechazaron. Entonces, si Israel aceptaba rey, el reino se establecía. Si lo rechazaba, el reino sería pospuesto, pero la iglesia sería levantada. Y eso fue lo que pasó. La oferta bona fide, dice, la oferta fue genuina, fue real, fue legítima. Israel tuvo una oportunidad verdadera de recibir el reino. Pero no lo recibió, pero no quiere decir que no lo va a recibir. Está pospuesto. No se cumplió en aquel tiempo, se va a cumplir después. Amén. La presentación del reino y su rechazamiento según Mateo. Presentación y autenticación de rey. Mateo muestra que Jesús cumple la genealogía de David. O sea, Mateo muestra que Jesucristo era el rey, el hijo de Dios, porque estaba en la genealogía de David. Decía que el rey venía de la línea de David. Profecías mesiánicas, cumplió las profecías mesiánicas, hizo señales milagrosas, él fue plenamente presentado. Todo enseñaba que él era. Oposición y rechazo del rey. Los líderes religiosos se oponen, atribuyen sus obras a Satanás y endurecen al pueblo.
Dañaron al resto del pueblo diciendo que los milagros que Jesucristo hacía era por el poder de Belcebú. ¿Quién era Belcebú? Un demonio era el mismo enemigo. Era el mismo Satanás. Otro nombre para Satanás. Rechazamiento final del rey. Israel rechaza oficialmente a Cristo como rey, culminando en su crucifixión. Con esto la oferta de rey no queda suspendida, pero la iglesia queda de pie y luchando. Amén. El retiro y la posición de la oferta de reino, o sea, se retiró por el momento. Después del rechazo de Israel, Cristo retira la oferta de reino teocrático. ¿Sabe que no la aceptaron? Lamentablemente. Cristo anuncia un nuevo programa, la iglesia. Vamos a levantar la iglesia. El reino prometido queda pospuesto hasta su segunda venida, cuando Israel finalmente va a creer. Es que no podía ser rey si no no creían en él. Tenían que creer y no quisieron creer, pero cuando él venga, ellos van a estar desesperados esperándolo y van a creer en él. En el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento muestra que Cristo ofreció a Israel el reino prometido en el Antiguo Testamento, pero la nación lo rechazó. Por ese rechazo el reino no se estableció en su primera venida, sino que fue pospuesto hasta su regreso. Cuando decimos que Cristo ofreció a Israel el reino prometido en el Antiguo Testamento, no significa que Cristo estuviera físicamente presente en el Antiguo Testamento. Lo ofreció, pero no estaba allí ofreciendo ese reino. Dice, significa que el reino que Cristo ofreció en su primera venida es exactamente el mismo reino que Dios había prometido por medio de los profetas. ¿Entendemos eso? Está como un poco confuso. Dice que Cristo ofreció el reino en el Antiguo Testamento. Y yo digo, pero Cristo no estaba en el Antiguo Testamento, ¿cómo lo ofreció? Entonces lo que me dice aquí, que no era que estaba presente, es que ofreció el mismo reino. Estaba profetizado y él lo ofreció. En el Antiguo Testamento Dios anunció ese reino, Dios habló de ese reino, estuvo desde Génesis, describió sus características, prometió un rey descendiente de David y reveló cómo sería la restauración futura de Israel. Pero el rey prometido no apareció hasta el Nuevo Testamento. Cuando Cristo vino, él no inventó un nuevo reino, sino que presentó y ofreció el reino que ya había sido anunciado. Eso es fácil de entender, ¿verdad que sí? Sí, Ujú. es como, ¿verdad? Yo lo veo como un antesala, como que Exacto. ya estaban preparándolo. Tú Amén. sabes, desde el Antiguo Testamento ya los estaban preparando para lo que venía, para que ya ellos tuvieran, es como nosotros. Tú sabes, nosotros estamos siendo preparados para la venida de De Cristo. Cristo, exacto. Entonces es como que nosotros lo sabemos tú sabes, a través de la Biblia de lo que el Señor nos dice en la Biblia. Entonces nosotros nos estamos preparando para su venida. ¿Lo creemos o no lo Amén. creemos? Es Amén. como entonces ellos lo creían o no lo creían, porque cuando vino Cristo, tú sabes, ya estaba dicho, ya Sí, lo habían profetizado, ya ellos sabían que sí. venía el Mesías. Lo que pasa es que tenían unas expectativas como que muy vanidosas, Sí, muy vanidosas. los que lo dañaron ahí fueron los fariseos que Ujú, miraron todo y distorsionaron todo. ujú. Pero sí, ese punto tuyo es bonito. Y hubo un momento que ellos aceptaron a Jesús, que lo vieron, que se le abrieron los ojos del entendimiento. Y ellos dijeron, este es el rey que fue en la entrada triunfal. Porque la gente puso cosas para que él no, en el piso para que caminara, porque lo celebraron con ramos, porque gritaban, bienvenido el rey, todo esto, porque hubo un momento en que ellos creyeron. Pero ¿qué pasó después? Después como que se le volvió a virar y dejaron de creer. Amén. Vamos al último capítulo que solamente tengo un poquito. Capítulo 27. Dice el programa de reino en la edad presente. La edad presente es la edad de ahora, ¿verdad que sí?
Dice, Pentecostés explica que aunque Israel rechazó la oferta de reino teocrático en la primera venida de Cristo, Dios no canceló su plan, sino que lo pospuso y en la edad presente continúa extendiendo a Israel una nueva oferta. Todavía Dios le está ofreciendo la oferta de reino a Israel mediante el anuncio del evangelio, que ellos van a aceptar al final. Hoy día muchos lo han aceptado. Dice, esta oferta no consiste en el establecimiento inmediato del reino davídico, la de hoy, sino en la invitación a arrepentirse y a creer en el Mesías para participar en el reino cuando sea instaurado. ¿Ok? Esta oferta que se le está haciendo hoy del reino, del evangelio, lo que consiste es de arrepentirse y de creer en el Mesías. Tienen que creer qué es lo que va a pasar al final, pero no está pasando todavía, solamente con algunos individuos para participar en el reino cuando sea instaurado, porque Dios promete un reino y va a ser instaurado. Mientras tanto, Dios está formando la iglesia, un misterio no revelado en el Antiguo Testamento, la iglesia, compuesta por judíos y gentiles, unidos en un solo cuerpo. La iglesia compuesta por judíos y gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Todos los que no son judíos. Amén. Todos los que no son judíos. O si tú hablas de griego, si tú hablas de europeo, de americano, de salvadoreño, todos somos gentiles, pero ahora vamos a estar unidos con los judíos. Nos acordamos que los judíos eran un pueblo y nosotros éramos otros que éramos discriminados. Pero ahora Dios hizo la iglesia con todo, por eso Pablo dice, Maestra, Pablo era un gentil también. Pablo era gentil. Pero después Pablo dijo, ya no hay gentiles ni hay judíos. Ahora somos un pueblo, la iglesia. Lindo, amén, me gusta. Sin embargo, el reino teocrático no será establecido en esta era. Su institución ocurrirá únicamente en la segunda venida de Cristo, después del milenio, después de la tribulación. Amén. Después de la tribulación, segunda venida de Cristo, cuando el Mesías regrese en gloria, dice, viene en una nube y todo ojo le verá. Israel finalmente lo reconozca como rey, lo van a ver y van a decir, este es el rey. Lo mismo dijeron en la entrada triunfal, pero ahora esta va a ser la última vez. Y dice, y entonces él inaugura el reino literal prometido en las escrituras, y esto va a ser en Jerusalén, donde él va a dirigir el mundo entero desde Jerusalén, va a ser rey desde Jerusalén. En ese momento Cristo reinará desde el trono de David, y nos acordamos que Jerusalén era la ciudad de David. Cristo reinará desde el trono de David, cumplirá las promesas mesiánicas y establecerá un gobierno de justicia, paz, autoridad divina sobre la tierra. Esta última sentencia está bonita. El gobierno de Cristo establecerá un gobierno de justicia. Todo será justicia. Y nosotros sabemos que van a pasar mucha gente viva, que van a pasar con su naturaleza carnal, ¿verdad? Que va a haber gente propensa a pecado, pero Jesucristo está ahí para imponer la justicia. Cuando alguien peque, Él lo endereza. Va a haber paz. Jesucristo no va a tolerar nada que no sea paz. Él va a poner justicia, Él va a poner paz. Y dice, y autoridad divina, todo lo que se hace va con la autoridad divina de Dios sobre la tierra. Sobre la tierra van a haber pocas cosas que van a pasar porque este es el periodo medio donde la tierra es acabada de limpiar y purificar. Ahí los pocos que pasaron y que cometen pecados acaban, para después cuando venga la ciudad eterna ya no hay nadie que pertenece a ese grupo que está en su naturaleza carnal. Amén. Todo esto es bonito y le damos gracias a Dios. Amén. No tenemos mucha gente hoy en la clase. Yo estoy viendo, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Faltan, yo creo que los hermanos de República Dominicana, Yo no lo. Sandibel y la hermana que se fue. Ok. So hacen falta 4. Y somos 9, eso tienen que haber 5. 1, 2, 3, 4 y 5.
Es lo que vemos, amén. Vámonos en un break, le damos gracias al Señor. Espero que hayamos entendido, ¿verdad? Esta parte del reino, porque hemos estudiado muchas cosas, pero esta parte que tal vez parezcan que no son interesantes, tenemos que saberla. Somos estudiantes de cuarto año de instituto y todas estas cosas no nos pueden coger de sorpresa. Amén. Amén, Migdalia. Dios te bendiga. Ok, vamos en un break y venimos son las 56, digamos que a las 9, venimos a las 15. ¿Estamos? Amén. Amén. Ok, eso ya mismo.